tardes. Nuevamente con ustedes la maestra Sandra Arauz, una vez más teniendo un tema relacionado con la salud, y en este caso vamos a entrevistar a una persona especialista en el ámbito de salud que nos dará un poco de claridad acerca de la situación actual en México. El licenciado Jorge Fuentes ha sido jefe de vinculación médica en hospitales privados desde hace más de 8 años y su experiencia en negociación y mediación entre clientes y hospitales, así como con médicos, aseguradoras y pacientes, hace que tenga una amplia visión del campo de salud actual, así como de la administración y situación presente en la salud de México. Jorge, bienvenido y muchas gracias por aceptar contestar algunas preguntas para esta entrevista. Todo un placer. Bueno, este es un espacio en realidad muy breve, no tomaremos mucho de su tiempo. En primer lugar, nos gustaría conocer su opinión acerca de la salud actual en México. Bueno, la salud es un tema muy interesante. Tiene dos vertientes, la salud que se atiende en un sector público y la salud que se atiende en un sector privado. El sector público está prácticamente colapsado porque la demanda supera la oferta en un volumen abismal. Es por eso que hoy el IMSS, el ISSSTE y las demás entidades de salud pública no se dan abasto con los pacientes. Eso deja el campo del sector privado con una gran área de oportunidad para la captación de pacientes y médicos. Y un gran reto para poder cumplir con la sobredemanda, enfrentando los vericuetos de los cobros. Es decir, al ser salud privada, la salud tiene un costo y ese costo se transfiere al paciente. Muchas veces hay pacientes del sector salud que no tienen cómo cubrir ese costo y eso es un reto para ellos y para nosotros como industria al poder ofrecer un paquete o un presente que les pueda ayudar a cubrir sus necesidades en salud. Qué interesante. Justamente estábamos leyendo acerca de ciertas investigaciones e investigadores señalan que la enfermedad como padecimiento o el illness en inglés y la enfermedad que realmente requiere atención médica o disease en inglés hace que algunas dolencias sean consideradas banales y que luego requiere una intervención médica por un cuadro grave. Me imagino que parte de lo que nos comentaba anteriormente, pues también tiene que ver con eso, que las personas asisten una vez que es un cuadro grave y que también por eso está sobresaturado el sistema de salud. Tocas un punto muy importante. Los pacientes que acuden al sector salud pública se enfrentan con que la fecha de su probable cirugía se puede extender entre 3 y 6 meses. Esto para un cuadro de colicistitis agudo representa una probable peritonitis o una complicación en el padecimiento que puede llegar a requerir una medicina de urgencia. Cuando el paciente decide llegar al quirófano, muchas veces el sector público no puede atender su necesidad y terminan visitando espacios privados. Entonces, en los espacios privados, pues muchas veces llegan los pacientes que ya están desesperados por atención médica y eso representa un riesgo porque en el caso de la colicistitis, en el caso de la vesícula, cuando se posterga mucho la cirugía, pues puede reventar la vesícula y ocasionar una infección que se denomina peritonitis. Y eso puede hacer que una cirugía que es relativamente sencilla, con 1 hora y media de quirófano, termine en una cirugía muy compleja, con un derrame de bacterias ocasionadas por el rompimiento del saco biliar, que necesite lavados y más cuidados y una estancia en un hospital más prolongada. Y bueno, eso es cuando la persona no tiene como tanta noción del diagnóstico de la enfermedad. Pero ¿usted considera que sí hay un cuidado después del diagnóstico de una enfermedad? O, como usted menciona, las personas esperan a que ya sea un cuadro grave de atención médica para iniciar un tratamiento o para buscar ayuda. Muy interesante. Mira, hay un cuadro grande de desidia en la atención de la salud del individuo. Es decir, si citando un caso más sencillo, te encontraras un lunar en la mano, un lunar en el antebrazo, que no representara un riesgo a tu salud, pero que alguien te pudiera diagnosticar quizás un melanoma o un tipo de cáncer de piel, quizás no te atenderías de inmediato porque no hay un cuadro de dolor asociado con el diagnóstico. Entonces, la gente en México, por lo menos, y en Latinoamérica, tienden a postergar su atención en el aspecto de la salud hasta que ya hay un cuadro grave y de pronto, por ejemplo, con el caso citado,
Si un lunar empieza a descamarse o empieza a tener un dolor alrededor del lunar o hay una sintomatología que ocasione molestia, ahí es cuando el paciente acude al médico, pero para ese momento pues ya se toma una biopsia para mandarla con un patólogo y que diagnostique o que te pueda dar un panorama de qué es lo que está ocasionando esa malformación o ese crecimiento extraño. Entre el lapso de diagnosticar o de a través de la observación darse cuenta que hay algo que no está bien, al momento que se trata el paciente, a veces pasan años, ¿no? Si bien meses. No sé si eso conteste un poco la pregunta, pero va ocasionado a desidia. Claro, y ahora una pregunta que me surge a partir de lo que comentaba, que es bastante interesante. Claro, no hay ni siquiera como conocimiento tanto acerca de repente de cosas que deberían llamar nuestra atención para cuidar nuestra salud. Pero, ¿qué opina acerca de la cultura de completar los tratamientos médicos? ¿Considera que, por ejemplo, una vez que se diagnostica, una vez que se entiende que estamos atendiendo, se completa el tratamiento o se deja a la mitad? Fíjate que siempre pongo el ejemplo de los diagnósticos con antibióticos. Si acudes al médico y tienes una enfermedad respiratoria y esta fuera infecciosa bacteriana, te van a recetar antibióticos. Los cuadros de antibióticos normalmente van de entre 7 y 10 días de prognosis, o tienes que tomar los antibióticos entre 7 y 10 días para que surtan efecto. Y la mayor parte de los pacientes, al día 4 o 5 que sienten una mejora en su sintomatología, en lo que presentan consecuencia de esta infección, dejan de consumir el antibiótico. Eso es un reflejo claro de lo que sucede en el país. Cuando el dolor o cuando la sintomatología desaparece, también se tiende a dejar el tratamiento. Y hay tratamientos que son de por vida. Ejemplo con ello, la hipertensión o la diabetes. Se tienen que atacar con un cuadro medicamentoso de por vida, porque son enfermedades crónico-degenerativas, es decir, que van a estar con el paciente por el tiempo de vida que tenga el paciente. Y muchas veces pues olvidamos tomar el medicamento en nuestra hora y respetar la prognosis que indica el médico. Ese es el ejemplo real de la desidia o de la desinformación que hay. Mi perspectiva es que no. Los pacientes no tienden a concluir un tratamiento aunque ya estén diagnosticados y su prognosis ya esté indicada. Entiendo. Y en cuanto a la predominancia de pacientes femeninos o masculinos, en los hospitales en los que usted ha trabajado, cuénteme, ¿cuál es su población más común? Si tuviera que darte mi interpretación entre géneros, te diría que las mujeres son más asiduas a la pronta diagnosticación de su enfermedad. Es decir, los controles ginecológicos son más frecuentes que los controles urológicos para los hombres. Ustedes como mujeres tienen cita con el ginecólogo quizás una vez al mes o cada que detectan algún síntoma extraño, ¿no? Si su mucosa cambia de color, olor o textura, en ese momento acuden con el ginecólogo. Y los hombres en general somos más desidiosos. Si no hay una sintomatología grave, tendemos a no acudir de forma inmediata al médico. Entonces es una cuestión de educación, pero considero que las mujeres llevan un control más estricto de su salud por sus controles ginecológicos mensuales. Claro, y de hecho se me hace como muy interesante que mencione ese tema, porque dentro de las investigaciones que hemos estado leyendo durante este curso, también aparece que los tratamientos como caseros o hogareños también son mucho más comunes que las mujeres lo den hacia la población masculina o hacia la población infantil, que el que una persona masculina sea la que se automedique. ¿A usted le ha tocado escuchar un poco más acerca de esto o ver más esto donde ha trabajado? Fíjate que es un tema muy interesante que nos remite a la cultura del país, y es, en México tradicionalmente, aunque somos patriarcados, quien dirige la salud o quien dirige la casa es la mujer, y esta es la mujer que se enfrenta a atender a sus hijos o al esposo o a ella misma en cuestiones médicas y de salud. De pronto es más sencillo que a través de una receta casera, un té o un preparado, un ungüento, la mamá o la esposa ofrezca algún tipo de respuesta a una sintomatología que está ocurriendo en casa.
bueno, además de que hay muchos remedios y muchos tratamientos caseros que son de personas. Algo también como muy costumbrista o muy cultural, se me viene a la cabeza el remedio de las abuelitas, ¿no? Pero me imagino que una vez pasados estos remedios o tratamientos caseros, llegan pacientes de urgencia con enfermedades agravadas. Es correcto. Es una patente que vemos en los hospitales, tanto privados como públicos, que en la primera atención que reciben no están quizás tan bien diagnosticados porque quien diagnosticó o quien hizo la observación no fue un médico, sino un amigo, una madre, una hermana que recetan o prescriben quizás algún tipo de medicina tradicional mexicana o cultural, ya sea como te comentaba, un té, un ungüento. Hoy tenemos un tema muy fuerte con las pomadas del estilo de Barmisil, por ejemplo. Son medicamentos que son bombas, ¿no? Si pensamos en la salud respiratoria, hay medicamentos que se publicitan a través de la televisión o medios impresos, como el Agrifen, que son medicamentos que van para tratar los síntomas del resfriado común, pero que no necesariamente ofrecen una cura, es solamente atenuar los síntomas para que el individuo pueda seguir trabajando de forma normal. Mismo caso con la pomada que mencionaba, el Barmisil es una bomba porque tiene antibiótico, tiene esteroides y lo que hace es que en lugar de que te traten un padecimiento, te dan medicamento para tratar 4 padecimientos. Entonces el organismo puede generar resistencia al cuadro de antibióticos, puede generar un enrojecimiento de la piel a causa de los esteroides y para cuando el paciente visita realmente a un médico o acude al sistema de salud, pues ya puede traer una complicación, primero por el mal diagnóstico y después por los medicamentos que quizás no vayan acorde con el diagnóstico real. Imagino entonces que los tratamientos son mucho más costosos y recuperar la salud es mucho más complicado. Y pensando un poco en el sector privado que atiende a cierta parte de la población, imagino que también los costos de medicamentos, de hospitalización, de los tratamientos también se elevan muchísimo por un no buen cuidado de algo que de inicio pudo haber sido incluso algo muy pequeño. Estás totalmente correcta. Siempre es mejor pensar en la salud preventiva que en la salud integral de un hospital. Es decir, pues si nosotros cuidamos de nosotros mismos, es más sencillo tener una salud controlada o una mejor interpretación de lo que queremos alcanzar a nivel salud. Jorge, se nos está acabando el tiempo, pero de verdad ha sido un placer escuchar sus opiniones. Y lo que más ha llamado mi atención es que en general considero que la cultura y las costumbres de México no han sido como las adecuadas y me imagino que desde un sistema de educación podríamos ayudar mucho a que la población entienda y tenga como muchas mejores formas de atenderse a nivel médico y a nivel de enfermedades desde pequeñas hasta grandes. ¿Hay algo más que desea añadir antes de concluir con este espacio? Pues mira, primero que nada agradecerte por tomarme en consideración, desearte como siempre que en tu camino sigas teniendo éxitos y confirmarte que bueno, el segmento de salud privada es consecuencia de la profesionalización de la medicina. Los hospitales se certifican, los médicos acuden a tomar exámenes de consejo que nos certifican que ese médico tiene las capacidades para atender los diagnósticos que hoy son más comunes en la actualidad, incluso los que no son comunes, los que son raros. Es importante que la capacitación sea constante y que la gente siga acudiendo con especialistas para que atiendan sus necesidades desde su primer evento o su primer sintomatología. Un abrazo grande, Sandra, y como siempre estoy a tus órdenes. Le agradecemos muchísimo por su tiempo y a todos nuestros escuchas les deseamos muy buena semana. Saludos grandes.